1 de septiembre de 1939. Un día que quedará marcado en la historia. Imaginen, el mundo entero aguantando la respiración. Un silencio inquietante se apoderó de las ciudades. Soldados alemanes cruzando la frontera con Polonia, con una determinación implacable. Así empezó una guerra que cambió todo, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que trajo consigo un sufrimiento indescriptible. Millones de personas murieron en esta guerra terrible. Familias enteras fueron destrozadas. De un lado estaban las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, con sus ambiciones expansivas. Del otro lado, los aliados, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, unidos por un objetivo común. La guerra llegó a todas partes, desde las playas de Normandía hasta las selvas del Pacífico. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Qué llevó al mundo a este punto? Bueno, las cosas estaban mal desde hacía tiempo. Después de la Primera Guerra Mundial, la devastación y el descontento eran palpables. El Tratado de Versalles, que humilló a Alemania, y el fascismo creciendo en Europa, crearon un ambiente peligroso. Un caldo de cultivo para el conflicto. La invasión de Polonia fue la chispa que encendió la mecha, y el mundo se hundió en una ola de violencia y destrucción como nunca antes. La sombra de la guerra se extendió rápidamente. La guerra en Europa fue como un sube y baja. Alemania conquistó Polonia rapidísimo, en solo unas semanas, mostrando su poderío militar y sorprendiendo al mundo entero. Y después, se fue contra Francia, ganando también muy rápido. La Blitzkrieg o Guerra Relámpago demostró ser una táctica devastadora. Luego vino la batalla de Inglaterra, una pelea enorme en el aire. Los cielos se llenaron de aviones de combate en una lucha feroz. Los británicos pelearon con mucha valentía contra los aviones alemanes y lograron que Hitler no pudiera invadir Inglaterra. Londres sufrió mucho durante el Blitz, pero resistió. En 1941, todo cambió otra vez. Hitler decidió romper su promesa con Stalin. Hitler rompió su promesa con Stalin e invadió la Unión Soviética. La Operación Barbarroja fue un ataque sorpresa. La Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia, abrió un nuevo frente de batalla en el este. Millones de soldados se enfrentaron en una lucha brutal. Ahí empezó una pelea a muerte entre dos gobiernos totalitarios. La guerra en el este fue extremadamente sangrienta. La batalla de Stalingrado fue muy importante. Fue un punto de inflexión crucial en la guerra. Los soviéticos ganaron y ahí empezó el fin para Alemania. La derrota en Stalingrado debilitó significativamente a las fuerzas alemanas. El 6 de junio de 1944, el famoso Día D, los aliados desembarcaron en Normandía, Francia. Fue un momento decisivo. Fue la operación más grande por mar en la historia. Miles de barcos y soldados participaron en este asalto masivo. Con este ataque, los aliados abrieron otro frente de batalla en el oeste de Europa y se acercaron más a Alemania. La liberación de Francia fue un paso crucial hacia la victoria final. Mientras tanto, en el Pacífico, la guerra empezó de repente con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Este ataque sorpresa fue un punto de inflexión que sacudió al mundo entero y cambió el curso de la historia. Japón atacó por sorpresa y destruyó o dañó muchos barcos de Estados Unidos. La devastación fue inmensa y las pérdidas humanas y materiales fueron significativas. Esto hizo que Estados Unidos entrara a la guerra y la guerra se volvió mundial. La entrada de Estados Unidos cambió la dinámica del conflicto, uniendo fuerzas con los aliados para enfrentar a las potencias del eje. La guerra en el Pacífico fue muy dura, con batallas feroces en las islas y en el mar. Los soldados enfrentaron condiciones extremas y combates intensos, luchando por cada pedazo de tierra. La batalla de Midway fue muy importante. Estados Unidos le ganó a Japón y cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico. Esta victoria crucial permitió a los aliados tomar la iniciativa y comenzar a recuperar territorio. Poco a poco, los aliados fueron ganando terreno, isla por isla, acercándose a Japón. La estrategia de Island Hopping permitió a las fuerzas aliadas avanzar de manera efectiva, debilitando las defensas japonesas. El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estas explosiones marcaron un momento sombrío en la historia de la humanidad. Estos ataques mataron a muchísimas personas al instante y causaron mucho sufrimiento por muchos años.
Las secuelas de las bombas atómicas se sintieron durante décadas, afectando a generaciones enteras. Japón se rindió el 15 de agosto de 1945, y así terminó la Segunda Guerra Mundial. La rendición marcó el fin de un conflicto devastador y el comienzo de una nueva era de reconstrucción y paz. Un mundo marcado por la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra terrible, nunca antes vista. Murieron entre 50 y 85 millones de personas. Muchos eran civiles, atrapados en los bombardeos y en ataques horribles como el Holocausto, donde los nazis mataron a 6 millones de judíos. La guerra dejó heridas profundas en todo el mundo y cambió los países para siempre. Después de la guerra, se creó las Naciones Unidas para intentar que no hubiera más guerras. También empezó una pelea de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría. El legado de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial cambió la historia para siempre. Todavía hoy vemos sus efectos, desde las fronteras de los países hasta cómo funciona el mundo. Esta guerra nos recuerda lo terrible que es la guerra, lo importante que es que los países trabajen juntos, y que tenemos que defender la libertad y la democracia contra la tiranía y la opresión.